Bueno, muy buenos días, estimadas y estimados estudiantes. El día de hoy vamos a dar inicio a una videoclase que girará en torno al tema del ensayo, en donde pretenderemos de alguna forma tratar de establecer las características, sus tipologías, la estructura, si podemos hacer una forma de definir lo que se entiende por ensayo y las diversidades que hay de ensayo, ¿no? Porque pues el ensayo es una estructura bastante, como se van a dar cuenta, bastante complicada de definir, ¿no? Bastante complicada de delimitarla. Para, y por eso mismo, ¿no? Es una de las estructuras argumentativas más usadas dentro de los espacios académicos y no académicos para la exposición de ideas. ¿Listo? Entonces, no siendo más, queridos estudiantes, damos inicio en esta clase. Espero que les sea de su ayuda y que les permita poder desarrollar las actividades que están en COE esta semana y la otra semana sobre el ensayo que hace parte del módulo 3. Entonces, no siendo más, voy a dar inicio a la clase. Muchas gracias. El objetivo de la clase, por decirlo así, van a ser dos. Uno, tratar de definir o tratar de delimitar lo que entendemos por ensayo, más allá de la problemática que plantea el ensayo como estructura textual, como tipología discursiva, por decirlo así. Vamos a tratar de definirla, de delimitarla, vamos a tratar de separarla de otros tipos de textos como la reseña, como vendrían siendo textos tipo periodísticos como la crónica, como el documental, como los artículos de opinión, etcétera, etcétera. Entonces vamos a tratar de definirla así. No vamos a tratar de definirla no por lo que es, sino por lo que la diferencia de las otras tipologías discursivas, que es una forma mucho más fácil de poder, digamos, definir el ensayo. Y digamos que el segundo objetivo va a ser tratar de definir el ensayo como un género que está muy vinculado al espacio de lo subjetivo, al espacio de la reflexión personal, al espacio, si se quiere llamar así, de la filosofía, de la poesía, y de las competencias epistemológicas vinculadas con lo humano y con la reflexión social. ¿Listo? Entonces, no siendo más, pues vamos a dar inicio entonces a la siguiente diapositiva. Entonces, bueno, como había dicho en el anterior video, vuelvo otra vez a la misma definición. Es una definición que me parece muy interesante, muy llamativa, porque parte, ¿no?, de ese elemento tan característico del ensayo, que es la imposibilidad de delimitarla, ¿no? La imposibilidad de encasillarla con un concepto, con una definición, la imposibilidad que hay actualmente de poder definir lo que se entiende por ensayo. Alfonso Reyes, que es un gran ensayista latinoamericano, mexicano, que se dedicó a la escritura y a la divulgación y a la producción de ensayos de tipo humanista, definía el ensayo como el centauro de los géneros. ¿Listo? Con esta definición, entre comillas, ya vemos la problemática que enfrentamos de entrada con la idea del ensayo, con la posibilidad de delimitar los campos o el marco de acción de un ensayo. ¿Listo? En la imagen pues puse acá un centauro, para los que no, digamos, no tienen la referencia cercana de lo que es el centauro. El centauro es un personaje mítico griego de la Grecia antigua, ¿no? Y que tenía una caracterización que era que tenía medio cuerpo humano y cuerpo de caballo, cuerpo de quino. Esa alegoría Alfonso Reyes es bastante interesante porque al llamar el ensayo el centauro de los géneros, tiene tres particularidades, o tiene, digamos, tres finalidades, por decirlo así, ¿no? Tiene el haberlo llamado el centauro de los géneros. Alfonso Reyes lo hace para poder, digamos, dejar en claro tres particularidades que tiene el ensayo. El primero, que es el género por autonomacia, es el género más importante, si podríamos llamarlo así, de las tipologías discursivas. Es el gran género, ¿listo? Entonces, esa es la primera posible definición que se le podría dar, digamos, siguiendo
siguiendo de Alfonso de Reyes, de verlo como un centauro, ¿listo? Entonces, ¿qué es el género supremo? Es el género mayor. You are currently the only person in this conference. Es el género que está por encima del género de la crónica, del género literario, por decirlo así, del género documental, del género de la reseña, ¿listo? Entonces, esa es la primera particularidad que tiene, es el género mayor, el género supremo, ¿no? Y por ser el género supremo, pues obviamente tiene unas características que lo hacen diferente y distinto a esos otros tipos de tipología discursiva y que pueden ser de carácter argumentativo, como lo es el ensayo. La segunda característica que tiene este tipo, digamos, de estructura argumentativa como el ensayo es esa hibridez, ¿listo? El centauro representa esa hibridez. El centauro es la unión, es la unión, ¿no? Es donde convergen por decirlo así, ¿cómo llamarlo así? Dos formas de vida, ¿no? El humano y el caballo. Lo animal, lo humano, ¿no? Animal y el hombre, ¿no? De alguna forma el ensayo representa eso. El ensayo es el género híbrido por excelencia. ¿Y a qué me refiero por el género híbrido por excelencia? Que como el centauro logra vincular dos elementos como lo humano y lo animal, el ensayo desde lo argumentativo logra juntar muchísimas tipologías discursivas dentro de su estructura. Un ensayo puede hacer uso de textos argumentativos, de tipología argumentativa, porque obviamente tiene que persuadir y convencer al lector a partir de unos modelos o modos de retórica, de modos de argumentación, como los que vimos el video pasado sobre tipos argumentativos que eran, ¿se acuerdan? Eran de tipo de autoridad, de analogía, de ejemplo, de claridad, etcétera, etcétera. Pero también puede dentro de su estructura usar tipologías discursivas como son la descriptiva, para describir objetos, para describir hechos, para describir situaciones, para describir procesos sociales, procesos culturales, sociales, políticos, etcétera. Pero también puede hacer uso de una tipología expositiva para exponer. También puede hacer uso de una tipología informativa para solamente dar información de carácter, entre comillas, objetivo, porque ya ustedes bien saben que ponemos nosotros en tensión esa idea de la neutralidad en cualquier tipología narrativa, en cualquier tipología discursiva, porque pues todo texto tiene un lugar de enunciación, todo texto tiene un lugar desde donde está siendo construido, ¿no? Está situado históricamente, los textos están situados social, cultural, política, religiosa, ideológicamente, ¿listo? Entonces, esa es la segunda dimensión que podríamos colocarle al ensayo, que es un centauro porque en él convergen todas las tipologías discursivas. Por eso, volvemos a la primera particularidad del ensayo, que es el género mayor. Por eso es el género mayor, porque el ensayo es capaz en su estructura de unir, de vincular, de hacer uso, de poner a jugar dentro del texto, dentro de la estructura sintáctica, de cohesión argumentativa, diversas tipologías discursivas. Por eso es un centauro. Por eso es el género mayor, ¿listo? Y la tercera característica que podríamos vincularle a esa mirada alegórica que me parece muy interesante que plantea Alfonso Reyes, es que el ensayo también es un género rebelde por autonomía, ¿no? En la mitología griega el centauro siempre fue ese ser, esa bestia, hombre, bestia humano que era difícil de controlar, ¿no? Ustedes leen la mitología griega, el minotauro, el centauro siempre fue un animal humano, por decirlo así, una bestia, una especie natural que siempre se resistió a la dominación, que siempre se resistió a vivir, digamos, en servicio de, ¿listo? Siempre vivían en la libertad total, ¿no? Por decirlo así. Y esa es otra de las características fundamentales del ensayo. El ensayo es un género rebelde por autonomía. El ensayo es el género más, por decirlo así, más libre, si podríamos así, es el género más no vinculado o atado a estructuras definitivas, ¿listo? No es como el tipo de texto informativo, o por ejemplo, la reseña, para hacer así.
La reseña también puede usar diferentes tipologías discursivas, claro que sí, porque pues tiene también una finalidad de persuadir y convencer al lector, pero la reseña tiene una característica que la limita, que la reduce, que es que tiene que siempre describir y hacer y dar una opinión sobre algo, ¿no? Una opinión crítica sobre una obra, sobre un texto, You are currently the only person in this conference. sobre una pintura. En cambio, el ensayo se mueve libremente. El ensayo puede obviamente dar una mirada, una reflexión sobre un tema, pero también al momento puede estar proponiendo una nueva hipótesis. Después puede estar haciendo una lectura histórica sobre ese tema, entonces nunca está limitado. Y esa es la tercera característica que nos propone, digamos, Alfonso Reyes, con ver al ensayo como el centauro de los géneros. Entonces, para hacer una recapitulación, la primera, ¿por qué ese centauro de los géneros? La primera, porque es el género mayor, es el género mayor por autonomía, es el género de las tipologías discursivas argumentativas más importante. El segundo, su hibridez, ¿no? En él convergen diversas tipologías discursivas, convergen y se juntan disímiles estructuras narrativas, argumentativas, textuales, que permiten que su estructura sea una hibridez, como el centauro. You are currently the only person in this conference. Mitad hombre, mitad caballo. Y la tercera es que es un género difícil de asir, ¿no? Es un género que por ser el género mayor, por ser híbrido, es un género que no se puede atar a ninguna estructura narrativa, sino que siempre está en los intersticios, ¿no? Siempre está situándose en diversos espacios, ¿no? Es alguna forma como que le gusta de alguna forma estar siempre moviéndose entre uno y otro género, entre uno y otra tipología discursiva, por eso es un género rebelde, ¿no? ¿Listo? Acá como nos dice, ¿no? Es el hijo caprichoso de una cultura que ya no responde a un orbe circular y cerrado, sino que le gusta la curvatura abierta. Eso es la gran definición del ensayo, es decir, no le gustan los límites. El ensayo como género detesta los límites, el ensayo como género detesta lo cuadriculado, por decirlo así, ¿no? Por eso es tan difícil definir el ensayo, porque como el ensayo no le gustan lo circular, lo cerrado, digamos, limitarlo a un concepto. El ensayo es más hijo de estar moviéndose continuamente, ¿no? Estar siempre desituándose, siempre en un espacio de jugar en los intersticios, en los bordes, en las orillas, ¿listo? Y por eso es tan difícil definir el ensayo, porque el ensayo se metamorfosea, el ensayo juega a la hibridez, juega a ser una cosa, después juega a ser otra. Entonces, por eso es tan complicado el poder definir el ensayo como una tipología argumentativa, ¿listo? Entonces, pasamos al segundo. Bueno, acá está, ¿no? El ensayo, entonces, es examen de una cosa, digamos que esa es la gran definición, si uno se le podría dar algo, pero acuérdense que el gran problema del ensayo es definirlo, entonces no vamos a tratar de definirlo, pero digamos que lo que busca el ensayo es hacer hacer una exploración, ¿listo? Sobre un tema, sobre una hipótesis, sobre un tema en particular, sobre una idea en particular, ¿listo? Y esa exploración la va a realizar a partir de diversas tipologías discursivas, como les dije. Pueden utilizar desde tipologías discursivas que van desde lo expositivo hasta utilizar tipologías discursivas que van hasta lo argumentativo, ¿listo? Entonces el género es un género híbrido, ¿no? Que es flexible, que es dinámico, ¿no? Que está abierto a infinitas posibilidades de expresión, ¿listo? Por eso es tan difícil definir. Lo que más podemos más bien es tratar de diferenciarlo de la otra. Entonces, una gran diferencia del ensayo con los otros tipos de textos es su estructura, que su estructura siempre está abierta. Su estructura siempre es flexible, siempre es dinámica, ¿no? Lo que yo les decía, siempre está en los intersticios, siempre está desituada, y cuando me refiero a desituada es que no está siempre situada y limitada por un espacio, sino que al ensayo le gusta de alguna forma desituarse, estar constantemente moviéndose en varios espacios por esa misma estructura, digamos, dinámica que permite diversas posibilidades de expresión, ¿no? Y por eso los ensayos son tan difíciles de construir, ¿no? Cuando uno en el colegio, en la universidad, le dicen vamos a construir un ensayo, el ensayo por eso es tan complejo,
más allá de esa libertad y esa flexibilidad que da su estructura, que no lo permite, digamos, la reseña, que la reseña tiene una tipología básica, tiene una estructura discursiva limitada, o como lo es, no sé, la crónica, que también tiene una tipología, digamos, y una estructura narrativa limitada. El ensayo es más complicado por eso, porque el ensayo, en algún punto el ensayo puede dejar de volverse ensayo. Entonces, eso es un gran problema, porque uno cuando construye un ensayo uno tiene que estar construyendo siempre una estructura que sea, lo que les digo, situada, intersticial, flexible, pero que tenga también un componente también reflexivo, que tenga un componente crítico, ¿no? Que tenga un componente argumentativo. Al final de diapositivas tengo una estructura y un ensayo, digamos, que les puede servir a ustedes para poder construir un ensayo, ¿listo? Entonces eso lo vemos más adelante. Entonces, como el ensayo es flexible, como el ensayo es como el centauro, que el centauro no le gustaba que los humanos los controlaran, sino que ellos eran animales que les gustaba vivir en los espacios abiertos, sin ninguna limitación. Entonces, el ensayo como género permite la exploración libre, ¿listo? Y al permitir la exploración libre significa que no tiene ni compromisos formales, ni tampoco tiene compromisos de agotar la materia. Y esto es importante, esto es muy importante. ¿A qué me refiero con no agotar la materia? Cuando ustedes están construyendo ensayo, ustedes, una de las primeras partes, que eso lo vamos a ver más adelante, que tienen que hacer es escoger un tema. Y al escoger un tema o un tema o al escoger, digamos, una idea sobre lo que van a girar su texto, es que ustedes no pretenden agotar la materia. No es imposible agotar la materia. Lo que hace el ensayo solamente es, de alguna forma, hablar sobre ese tema, pero sin la finalidad de agotarlo. Es decir, el ensayo solamente se vuelve un espacio en donde ustedes van a argumentar y problematizar van a argumentar o problematizar alguna idea principal, algún tema, pero con la finalidad de que se abra una discusión, de que se abra un debate, que sea un diálogo. Es decir, que cuando ustedes escriben un ensayo, ese ensayo no significa que sea la palabra última de un tema. Con eso se refiere a no agotar la materia. Cuando, digamos, ustedes están escribiendo un ensayo, no sé, sobre la importancia, no sé, de la terapia alternativa en la recuperación de los músculos de deportistas. Hacen un ensayo a reflexión, con argumentos de autoridad, con argumentos de analogía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ustedes no están escribiendo un texto para que ese texto sea lo último que se ha dicho, sino que ese texto lo que hace es abrir un nuevo camino, un camino de disertación, un camino de argumentación, de debate, y eso es importante. El ensayo lo que se vuelve es una especie de abrebocas para que empiece la discusión y el debate en torno al tema que ustedes han tocado. ¿Listo? Entonces, también lo otro interesante es que tampoco tiene una extensión definida, puede ser muy variable, pueden haber ensayos de 2 páginas, 3 páginas, como pueden haber ensayos de 300 páginas. No hay una variabilidad, no hay una limitación tampoco, digamos, en términos de extensión. Ahí donde viene la otra idea de ese ejercicio de ver el ensayo como un texto siempre abierto, flexible, dinámico, que la extensión varía, pueden haber, lo que les digo, ensayos de 2 páginas, como pueden haber ensayos de 300 páginas, eso depende del tema, de la postura, de la información, de cómo construyan el texto, ¿listo? Entonces el ensayo que normalmente nosotros tenemos que construir en la academia tiene que ser un ensayo argumentativo crítico, ¿no? Y eso es fundamental, ¿no? Que se trata de un escrito académico que se basa principalmente en la opinión personal. Esto, digamos, que es una posible definición del ensayo. Entonces, texto argumentativo y crítico que se basa principalmente en la opinión personal del escritor, ¿no? Y esa opinión personal de ustedes como lugares de enunciación, como lugares de construcción de conocimiento, de construcción de significados, de construcción de un texto, de un discurso, tiene que ser siempre producto de una reflexión profunda, ¿listo? Y aquí me refiero con una reflexión profunda, que antes de escribir un ensayo ustedes tienen que estudiar un tema a profundidad, tienen que de alguna forma hacer una investigación en donde logren, ¿no? Donde logren ver el estado de la cuestión o el estado del arte del tema que ustedes están tratando. ¿Y a qué me refiero con estado del arte? Es decir, que digamos están tratando un tema, no sé,
Un ejemplo claro, no sé, de no sé, la psicología clínica en Colombia, para poder hacer un ejercicio de reflexión, digamos, en torno y de forma profunda en torno a esos temas, es necesario que ustedes antes de la producción, antes del ejercicio de escritura, vayan y lean referencias bibliográficas, vayan y lean artículos, libros, vayan a revisar todo lo que se ha dicho sobre psicología clínica en Colombia y llegar así con un conocimiento vasto, pero no agotado. Esa es la otra. O sea, ustedes llegan solamente con una perspectiva que va a abrir un nuevo campo de acción, que va a abrir una nueva reflexión, un nuevo debate, listo. Y eso, por eso es importante hacer ese ejercicio, una reflexión profunda. Y eso es una gran diferencia con la reseña. La reseña no tiene que hacer una reflexión profunda. La reseña es que ustedes vieron una película y quieren hacer un texto argumentativo hablando por qué esa película es importante, por qué esa película les gustó y por qué otros deben verla. En cambio, en un ensayo ustedes sí tienen que hacer un ejercicio de investigación muy profunda para poder realizar un texto que no solamente persuade y convenza al lector, sino que esa opinión que tú estás dando sobre un tema esté basado y justificado en argumentos teóricos, en argumentos de autoridad que le den base y sustento a lo que ustedes están exponiendo. ¿Listo? Entonces, el ensayo tiene dosis de dos aspectos fundamentales. La subjetividad, obviamente es un texto que parte de una reflexión personal, que parte de un lugar de enunciación situado. Ustedes van a escribir un texto sobre un tema que les apasiona, sobre un tema que los mueve, que los llama, que los interpela. Y por eso mismo es subjetivo, ¿no? Porque ustedes van a colocar su posición política, crítica, religiosa, académica sobre un tema en específico. Y también tiene que tener otro elemento fundamental, que es la idea de la polémica. No solamente es como la reseña en que ustedes tengan que persuadir y convencer al lector sobre que tal película o sobre tal obra literaria es importante y por eso tienen que leerla o verla, sino que también tiene que generar una polémica, es decir, tiene que quien lo lea tiene que interpelar al lector, o sea, el lector que lo lee, más allá que esté o no de acuerdo con ustedes, tiene que generar un proceso de debate, de diálogo. ¿Listo? Por eso es tan difícil construir un ensayo, porque un ensayo tiene que tener ese espacio de que la reflexión que tuvo el escritor, que tuvo quien produjo el texto, también ese proceso de reflexión llegue a quien lo lee, ¿no? Que quien lo lea se siente interpelado por el tema, se sienta llamado a investigarlo, se sienta llamado a criticarlo, se sienta llamado a argumentar, o un texto de respuesta al ensayo que ustedes están construyendo. Entonces, principal del texto, su función principal es reflexionar sobre un asunto, adoptando una postura, ¿no? En donde oscilen dos temas principales, las opiniones personales y una justificación a esos temas, a esas reflexiones personales. ¿Y cómo son esas justificaciones? Pues es a partir de los argumentos de autoridad, a partir de los argumentos de analogía, a partir de los argumentos de ejemplo, a partir de los argumentos de claridad que los vimos en el video pasado. Entonces, un aspecto primordial del ensayo es proporcionar una perspectiva nueva, ¿listo?, sobre un asunto. Eso es fundamental y esa es otra de las diferencias que tiene el ensayo con otro tipo de tipologías discursivas, que cuando ustedes quieren un ensayo, como ustedes han hecho un proceso de investigación profunda, han realizado un proceso de reflexión profunda, han leído toda la literatura que existe sobre un tema, no, es que existe muy exagerado, pero han hecho una buena revisión bibliográfica sobre la literatura acerca de un tema en específico, acerca de una idea en específico, es que ustedes tienen que formular una nueva perspectiva, una nueva lectura sobre el tema que están hablando. Ahí es donde viene lo complejo del ensayo y eso es lo que le diferencia de otras tipologías. En una reseña no es necesario hacerlo. En una reseña ustedes pueden dejar una opinión personal sobre algo específico. En cambio, en el ensayo tienen que hacer una reflexión, tienen que hacer una apreciación sobre algo en específico y más de eso, tienen que generar una nueva perspectiva, una nueva lectura sobre ese tema que ustedes están tratando o están reflexionando en su ensayo, ¿listo? Entonces, ese es el gran complejo de escribir un ensayo, ¿no? Que no solamente es dejar una reflexión personal, sino que ustedes también tienen que comenzar a construir conocimiento, empezar a construir nuevas lecturas, nuevas perspectivas, nuevas formas de abordar del tema o del problema que ustedes están problematizando, perdón la repetición, en el texto de ensayo que están construyendo, ¿listo? Entonces,
Ya digamos que esta sería ya la conclusión, ya para terminar. You are Esta currently podría, the only person in this conference. esta podría ser un tipo de tipología, como podríamos hacer un ensayo, como podríamos construirla. Entonces, esta es una buena forma que, digamos, como ustedes pueden aprender a construir un ensayo sabiendo tan complejo que es el ensayo, sabiendo lo difícil que es, sabiendo lo híbrido que es, sabiendo lo complicado que es construir un texto en donde no solamente te piden una opinión personal reflexiva, sustentada y justificada por argumentos de autoridad, sino también donde te exigen una nueva perspectiva, ¿no? Te exigen que tú también tomes una posición y comiences a construir conocimiento a partir de esa reflexión que has generado en el ensayo. ¿Listo? Entonces, tiene 11 partes, como pueden ver. La primera podríamos llamarla selección y delimitación del tema, es decir, ustedes tienen que ubicar un tema, tienen que buscar el tema que los llama, el tema que los interpela. Es importante. Siempre que construyan un ensayo, siempre háganlo con temas que les apasionen, porque obviamente el ensayo tiene que dar cuenta de eso, ¿no? Que evidencie que quien lo escribe, que el lugar de enunciación de donde está siendo construido es un tema que de verdad lo está interpelando al escritor, un tema que está interpelando a quien está produciendo el texto. ¿Listo? Entonces la selección tiene que siempre pasar por un gusto personal, más allá que en la universidad obviamente no le va a tocar construir ensayos que no son del gusto de uno, de temas de que no son del gusto de uno. Normalmente sería bueno que traten siempre de construir un ensayo con algo que los interpele, con algo que los ponga ustedes en situación, con algo que los mueva para que obviamente el texto académico, el texto de ensayo que ustedes van a construir sea mucho más, un poco, digamos, un poco más interesante, por decirlo así. ¿Listo? ¿A qué me refiero con delimitación del tema? Siempre traten de delimitar el tema, nunca en temas tan generales, porque eso va a ser un problema cuando ustedes construyan el texto. Por ejemplo, voy a hacer un tema sobre la psicología clínica en Colombia. Ese tema es muy amplio porque pues podemos estar hablando de una práctica académica, profesional y cultural que puede estar más de 100 años en Colombia, el ejercicio de la psicología clínica en Colombia. En cambio, si dice, no, quiero estudiar la psicología clínica en Colombia de 1950 al 2000 en Bogotá, bueno, se va agotando el tema, ya no es tan complejo, o se puede ser un poco más específico. Quiero estudiar la psicología clínica en Colombia en el siglo XXI, o sea, del 2000 al 2021. Se va agotando el tema en Bogotá. Listo, en Bogotá. Eso es lo importante. Siempre traten de limitar el tema porque cuando toman un tema muy general, se les va a salir de las manos el control del ensayo. O sea, se les sale de las manos la reflexión. Siempre es importante que entre más específico sea el tema, mucho mejor va a ser la producción del ensayo. No se les va a salir en ningún momento del tema y van a poder siempre estar controlando, digamos, por decirlo así, la reflexión académica que están haciendo. ¿Listo? La segunda es la investigación. Ya habiendo limitado el tema, ya habiendo seleccionado el tema, lo que hacen es una investigación profunda. Esa investigación profunda se hace a partir de esas técnicas, a partir de esas metodologías, a partir de esas herramientas de investigación. Eso ya depende de la reflexión que quieren generar. Metodologías y técnicas de investigación, pues, existen muchos, la etnografía, los diarios de campo, las historias de vida, las cartografías sociales, el análisis crítico del discurso. Bueno, hay muchas formas de investigación. Ya eso iría atado y vinculados con el tema que ustedes tienen y con la delimitación del tema. Por eso es tan importante delimitar el tema, porque el mismo tema les va a decir a ustedes qué técnica o método o herramienta de investigación van a usar para recalcar, para recoger la información y también para hacer ese proceso de investigación. Pero la investigación es profunda porque eso es lo que a ustedes les va a dar una base, un sustento para la producción de ese ensayo. ¿Listo? El tercero es el análisis. Ahí también hay diversas técnicas y herramientas, diversas matrices que les permiten a ustedes filtrar esa información, esa investigación recogida por esas técnicas de investigación, como es una etnografía, no sé, hagamos un ejemplo. Selección del tema. Yo escogí un tema sobre psicología clínica en Bogotá del 2010 al 2020. Esto, algo así. Y recogí información a partir de una etnografía, que es una etnografía, ir a hacer trabajo de campo, es decir, ir a vivir, a convivir con una comunidad. Entonces yo me fui a un hospital y comencé a ver cómo es el trabajo de psicología clínica, listo. Paso al ejercicio del análisis. ¿Cómo se hace el análisis? Eso es importante. Análisis también hay muchas formas de hacerlo, muchas técnicas que lo permiten, ¿listo? Y ese análisis es importante y eso se usan normalmente matrices, categorías que les permiten a ustedes dosificar toda esa información que recogieron en la investigación y poder estructurarla a partir de categorías
a partir de conceptos, a partir de palabras claves, para que esa información, toda esa información que recogieron sea mucho más visible y más fácil de manejar, ¿listo? La cuarta sería búsqueda de una idea original. Ahí es donde viene el gran paso del ensayo, que lo diferencia de otro tipo de estructuras argumentativas. Ustedes tienen que, a partir de toda esa información y a partir del análisis que ya realizaron de ese tema seleccionado, tienen que ver dónde está la lectura nueva que ustedes van a darle, qué perspectiva nueva van a darle ustedes a ese tema que tienen, ¿listo? ¿Qué nuevo van a decir? ¿Dónde van a centrarse? ¿Dónde van a situarse? ¿Listo? ¿Desde dónde van a hablar? ¿Listo? Eso es lo más importante del ensayo, saber desde dónde ustedes, como sujetos enunciantes, como sujetos constructores de conocimiento, dónde van a situarse, ¿listo? Desde dónde van a hablar, ¿listo? Desde dónde van a problematizar, ¿listo? Después viene ya la elaboración de la tesis, es decir, ya sería ya el proceso de qué es lo que pretenden, de la construcción de la pregunta problema, del ensayo, etcétera, etcétera. Después viene el bosquejo. El bosquejo es empezar a hacer los primeros ensayos escritos, en donde ustedes comienzan a organizar toda esa información. Después ya viene la introducción, que ya es el ejercicio ya de construcción del ensayo, ¿listo? En donde ustedes ya pueden escoger, ya sean estructuras inductivas o deductivas, es decir, si cogen una estructura deductiva es que ustedes al principio del ensayo van a dejar la idea principal y después lo que continúa en el ensayo van a ser ideas secundarias que van a darle base a esa idea principal, o también pueden hacer una estructura inductiva, que es que comienzan de lo particular, es decir, con ideas particulares para terminar en la idea general al final. Eso ya depende de la estructura que ustedes se sientan más cómodos, si es deductiva o inductiva, o si es una estructura mixta. También hay estructuras mixtas que pueden ser deductivas e inductivas, ¿listo? Después ya viene el desarrollo del ensayo, que ya la estructura del párrafo, que ya la parte, digamos, de escritura. Si ustedes realizaron la investigación, si ustedes realizaron una muy buena investigación y un buen análisis, créanlo que ya el proceso de escritura es muy fácil, porque ustedes ya tienen toda la información organizada en categorías por una matriz, la tienen ya dosificada, la tienen ya separada, entonces obviamente el de construcción va a ser mucho más fácil. ¿Listo? Después de eso viene la conclusión. La conclusión es importante porque en conclusión es donde ustedes tienen que hacer el cierre. Normalmente la conclusión es donde ustedes ya dejan en síntesis la tesis que ustedes están planteando o que plantearon al principio del texto, ¿no? Donde ustedes ya la sientan, la aterrizan, por decirlo así, ¿listo? Y después viene obviamente ya el formato de citación y referencias, que eso podemos hacer un video más adelante sobre normas APA. Entonces yo les voy a hacer un video más adelante sobre normas APA, que ya eso depende de las referencias y la citación que les pidan en la academia, en la universidad, o en el libro, o en la revista donde quieran publicar. Y listo, ya digamos que esa sería la estructura, listo. Espero que una clase les haya servido muchísimo y que haya podido despejar un poco sobre lo que es el ensayo. Es muy difícil definirlo, pero por lo menos permite alguna forma tener una idea de lo complejo y lo llamativo que es la estructura del ensayo. No siendo más, les deseo un excelente fin de semana. Muchas gracias.